Con las disculpas del caso, Muy buenos acabamos de días. terminar una audiencia que se ha prolongado hasta este momento, así que las disculpas. Por eso estamos empezando 11:10. Bien. Vamos a dar inicio a la audiencia programada en este incidente 79 del expediente 19-2018. Para saber quiénes estamos, a ver, señorita asistente, de cuenta de la acreditación de las partes. Buenos días, señor presidente de la sala, jueces superiores, miembros de la sala de partes procesales. Daré cuenta de la asistencia efecto de la acreditación. Por el Ministerio Público se encuentra conectada la fiscal Teresa Tapia Cruz, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial, y en defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard se encuentra conectado el abogado Julio Midolo Chirinos. Es cuanto debo dar cuenta, señor presidente director de debate. Y cuando me autorice, tengo un escrito por dar cuenta. Bien, la fiscalía, ¿alguna observación a la acreditación? Buenos días, señores magistrados, señor abogado de la defensa, ninguna observación. La defensa. Señor magistrado, reiterando el saludo a su persona y a la señorita representante del Ministerio Público, ninguna observación. Muy bien. A ver, es objeto de apelación la resolución número 4 de fecha 11 de abril del 2023, que declaró infundada la solicitud de la defensa del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard de ordenar se levante o varíe de modo parcial la regla de conducta prohibitiva de ausentarse de Lima Metropolitana, salvo que cuente con autorización judicial, en la medida de comparecencia con restricciones impuestas al citado procesado. Señor abogado, ¿va a insistir en el recurso? Sí, persistimos, señor magistrado. Muy bien, a ver, antes, señorita, de cuenta del despacho. Sí, señor presidente director de debates, ha ingresado el escrito asignado con el número 8632-2023, presentado por la defensa del señor Kuczynski Godard Pedro Pablo. De sumilla, ofrezco elemento de convicción para audiencia de apelación de levantamiento parcial o variación de regla de comparecencia con restricciones. Este fue ingresado el día de la fecha a las 9:07 horas. Es cuanto debo dar cuenta. A ver, señor abogado, ¿de qué se trata brevemente? Sí, señor magistrado, hemos adjuntado el oficio mediante el cual el Ministerio del Interior nos corre traslado de la autorización para continuar con la seguridad y vigilancia policial del señor Pedro Pablo Kuczynski. Este es un documento que no fue analizado en primera instancia, toda vez que nos fue notificado con posterioridad. Es por eso que lo estamos adjuntando, porque nos vamos a referir a él. No, pero ¿con qué finalidad lo está adjuntando? Pues no nos dice. ¿Lo admitimos o no lo admitimos? Correcto. Sí. El motivo, la razón por la cual lo estamos adjuntando es porque mediante este documento vamos a demostrar que el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene una vigilancia policial asignada permanente, tanto en su domicilio como a todo lugar al que él se tiene que trasladar. En este documento se da cuenta quiénes son los suboficiales de la Policía Nacional del Perú, como el oficial encargado jefe de esta división que está encargada de su custodia. Es bueno saberlo, pero ¿y cuál es la pertinencia con su recurso impugnatorio? No lo entiendo. ¿Qué relación hay? La pertinencia, pero sí, bueno, se lo puedo adelantar, pero entendía que lo íbamos a desarrollar cuando nos tocara el uso de la palabra, pero lo puedo desarrollar en este momento. La pertinencia está en que... A ver, señor abogado. El problema está, lo que le pido es para ver si se admite o no se admite, porque si es impertinente, ¿para qué Correcto. vamos a admitirlo? ¿Entiende? Correcto. Sí, correcto. Uno de los extremos de nuestra impugnación está referida a que en primera instancia no se ha analizado una circunstancia nueva que nosotros pusimos en conocimiento cuando solicitamos la variación o levantamiento de esta medida, que está referido a esto que le he señalado, que el señor Kuczynski tiene una vigilancia policial y una custodia policial permanente. Este es un elemento que no fue analizado, es una circunstancia que no fue analizada cuando en abril del año 2022 se le dio la comparecencia y dentro de esta comparecencia se le impuso esta restricción. Esta situación la hemos puesto en conocimiento como un elemento nuevo que nos faculta a nosotros, además de otras circunstancias adicionales que también vamos a desarrollar cuando nos toque el uso de la palabra, que varían la situación y por lo tanto consideramos que puede ser de recibo el pedido que estamos sosteniendo.
Bien, la Fiscalía algo que alegar respecto al documento que entiendo le han corrido traslado. No nos han corrido traslado, señor magistrado. A ver, en este acto se dispone que se pase por vía WhatsApp a la Fiscalía el documento, pero de lo que he escuchado, ¿alguna oposición? Tendríamos que revisar el documento, pero tengo entendido que debe ser la continuación de la resolución de comandancia general que presentó en la audiencia de primera instancia. ¿Es así, señor abogado? Sí, es correcto. En primera instancia, nosotros presentamos una resolución de la comandancia asignada, es una división especial de la policía que está asignada para la protección de altos dignatarios, que depende del Ministerio del Interior, y esta se ha renovado. Esta última disposición, como le había adelantado, señor presidente, y por su intermedio también lo hago de conocimiento de la señorita representante del Ministerio Público, ha sido renovado. Este es un documento que nos fue notificado con posterioridad a la audiencia de primera instancia, por eso lo estamos presentando. Bueno, si es que es en esa circunstancia y fue emitida la resolución con posterioridad a la audiencia de primera instancia, no tendríamos ninguna oposición. Bien, entonces se admite ese documento y se tendrá en cuenta siempre y cuando, claro, tenga el abogado en su presentación, lo haga mención. Bien. Señor presidente, disculpe, ¿me permite por favor reingresar porque no estoy viendo los videos, o sea, no veo los videos de nadie, entonces creo que tengo problemas. ¿Me permite un minuto para reingresar? Un minuto para que vuelva a ingresar. Gracias. Ahora sí, ya nos ve, nos escucha. Disculpe, lo tenía apagado el micrófono. Sí, los escucho correctamente, señor magistrado, cuando Muy usted bien. lo indique. Entonces ya nos señaló que insiste en el recurso, su pretensión es la revocatoria de la recurrida. Señala que hay vulneración al derecho de la debida motivación de las resoluciones judiciales, toda vez que el juez ha resuelto denegar tu solicitud sin tomar en cuenta que a la fecha han variado los presupuestos de motivación de la imposición de la regla de conducta. Y también hay vulneración al plazo razonable. A ver, 7 minutos para que sustente oralmente su pretensión impugnatoria. Le escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, con su venia, y también un saludo a los señores integrantes de esta sala y a la señorita representante del Ministerio Público. Nuestra pretensión impugnatoria tiene básicamente dos aspectos. El primero está referido a que el juez de primera instancia no ha considerado este nuevo elemento de convicción que nosotros hemos presentado, referido a que el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene una vigilancia y una custodia policial permanente. Este ha sido un elemento nuevo que ha sido alcanzado como un argumento que respalde esta petición que nosotros estamos en este momento persistiendo ante vuestra sala superior. Y el segundo de ellos está referido a el paso del tiempo como un elemento que puede disminuir o desvanecer el peligro de fuga, y esto ha sido establecido así por la Corte Suprema de Justicia de la República en la casación 2848 de 2021. Voy a iniciar por el primero de estos argumentos, de estos tópicos. A ver, señor abogado, para ubicarnos, y toda vez que Justicia TV lo está grabando, a ver, aquí usted no está cuestionando la medida coercitiva de comparecencia con restricciones. Lo único que quiere es que se levante una regla de conducta. ¿Es así? Correcto. Sí, es correcto. Es la de imposibilidad de trasladarse fuera de Lima Metropolitana sin autorización. Ya, sobre esa regla nada más quisiéramos escucharlo. Sí, correcto. Bien, a ver, como le mencionaba, el Servicio de Protección y Seguridad Policial de Pedro Pablo Kuczynski es un nuevo elemento que ha sido presentado como argumento para solicitar que se levante esta restricción. Al respecto, señor presidente, como se tiene conocimiento y es una información además pública, por lo que no necesita mayor probanza, el señor Pedro Pablo Kuczynski es un exmandatario, ha sido presidente constitucional de la República del Perú, por lo que su condición lo hace acreedor a un servicio de seguridad y de protección personal al haber ocupado este alto cargo. Este servicio se trata de una protección semi-integral en su condición de expresidente,
y esto ha sido establecido así por el Decreto Supremo 4 del año 2022, que es el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Protección a funcionarios públicos, dignatarios y altas personalidades. Este servicio de protección y seguridad personal, como lo hemos señalado anteriormente, se trata de un elemento circunstancial que no había sido valorado ni incorporado anteriormente para la imposición de la medida de comparecencia con restricciones, ni cuando se valoró ninguna de las otras medidas limitativas a la libertad que se le han impuesto a lo largo de toda la investigación al señor Pedro Pablo Kuczynski, como es también conocimiento de esta sala, porque ante esta sala hemos visto impugnaciones en su oportunidad del impedimento de salida del país y también de la prisión preventiva, que luego fue variada por su sala por un arresto domiciliario. Entonces, es menester para nosotros incorporar este nuevo elemento para que pueda ser valorado. Al respecto, como se ha corrido traslado también a la señorita representante del Ministerio Público en esta audiencia, nosotros hemos adjuntado el oficio número 093 2023 DIRNOS del 3 de febrero del año 2023, en el que se señala cuáles son los miembros de la Policía Nacional que están asignados a la vigilancia y seguridad de mi patrocinado. Se han establecido dos grupos de suboficiales de 5 cada uno de estos grupos, trabajan en 2 turnos y tienen un oficial PNP de armas que es el jefe de estos grupos, que usted los puede ver en el detalle en el oficio que tiene a la mano. No lo voy a detallar para no gastar tiempo de mi intervención. Entonces, se ha detallado que este servicio de custodia de el señor Kuczynski establece, sin lugar a dudas, que la Policía Nacional del Perú tiene conocimiento en todo momento dónde se encuentra presencialmente y materialmente el señor Pedro Pablo Kuczynski. A todo lugar al que el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene que trasladarse, se traslada con la anuencia y en compañía de estos miembros de la Policía Nacional del Perú. Además que el señor Pedro Pablo Kuczynski, como es también el conocimiento de esta sala, por disposición también del Poder Judicial, en su oportunidad se estableció que no podía tener comunicación con uno de sus co-investigados, que es el señor Bernaola, quien era la persona que estaba asignada y que cumplía las labores de chofer o de conductor del señor Pedro Pablo Kuczynski. El señor Pedro Pablo Kuczynski no maneja, es un adulto mayor, no tiene brevete además, por lo que él personalmente no puede trasladarse manejando a ningún lugar, por lo que necesita específicamente que pueda ser trasladado por estos miembros de la Policía Nacional del Perú. Entonces, lo que nosotros hemos señalado, señor magistrado, y que no ha sido admitido así por el juez de primera instancia, que esta es una razón fundamental para establecer que esta prohibición de salir de Lima metropolitana, que tendría que estar relacionada a un peligro de fuga específico del señor Pedro Pablo Kuczynski, a la luz de los hechos que estamos presentando, ya no subsistiría, porque este peligro de fuga presunto, por cierto, estaría totalmente limitado y se vería totalmente disminuido con el argumento que nosotros estamos presentando. Pese a ello, lo que ha señalado el juez de primera instancia es que este análisis tendría una significancia totalmente abstracta, que nosotros no habríamos presentado un elemento concreto que acredite que el señor ya no, que respecto al señor Pedro Pablo Kuczynski ya no subsiste un peligro de fuga y no se pronuncia específicamente sobre lo que le estamos señalando. En su resolución, que es una resolución además interlocutoria, no se ha establecido específicamente un argumento o un análisis respecto del por qué esta situación que nosotros estamos presentando de la custodia policial no establecería o no significaría para el juez de primera instancia un elemento que pueda eliminar un peligro de fuga por parte del señor Pedro Pablo Kuczynski, por lo que consideramos que la afirmación que hace el juez de que esta sería una interpretación equivocada e insuficiente por parte de esta defensa no debe ser de recibo y debe ser revocada y corregida por su sala superior. El otro de los puntos que hemos adelantado, señor magistrado, es lo referido al paso del tiempo y al paso del tiempo como un elemento que ya ha sido también desarrollado por la Corte Suprema en la Casación 2848-2021 nacional, que establece que el paso del tiempo necesariamente tiene la posibilidad de variar la situación
que en su oportunidad determinó el peligro procesal para una determinada persona, específicamente en lo referido al peligro de fuga, y eso es lo que nosotros hemos señalado. Y es menester aquí hacer un pequeño recuento de cuál ha sido el íter procesal a lo largo de la investigación en lo referido a las medidas coercitivas del señor Pedro Pablo Kuczynski. El señor Kuczynski viene siendo investigado desde el año 2017. Concretamente, desde el año 2018, desde el marzo del año 2018, el señor tiene impedimento de salida del país. Al año siguiente, en el mes de abril del año 2019, se le dictaminó una prisión preliminar. Esa prisión preliminar a los 10 días fue variada por una prisión preventiva y luego en apelación vuestra sala la varió por un arresto domiciliario, el cual cumplió ininterrumpidamente por los 36 meses hasta el mes de abril del año 2022, es decir, hasta el año pasado. En ese arresto domiciliario que vuestra sala determinó, también se establecieron una serie de restricciones. Como ya se sabe, hay muchas de esas restricciones que ya han sido levantadas por la Corte Suprema de Justicia de la República, específicamente por la Sala Penal Permanente, por una casación que esta defensa también propuso. Luego, terminado ese plazo, en el mes de abril del año 2022, del año pasado, la Fiscalía lo que solicita es que se varíe la medida porque ya no tenía, consideramos, mayor argumento para solicitar que se prorrogue aún más este arresto domiciliario, y solicita que se varíe por una comparecencia con restricciones, establece una serie de restricciones que eran las mismas que ya tenía el señor en el arresto domiciliario, pero agrega el tema de la prohibición de salir de Lima Metropolitana sin autorización judicial. Esta prohibición está vigente desde abril del año pasado, es decir, tiene 1 año y 3 meses al día de hoy. En ese momento en el que se analizó esta circunstancia, como le señalaba, no se valoró el tema de que el señor tenía vigilancia, porque en ese momento el señor no la tenía porque estaba con un arresto domiciliario. Entonces no era necesario que tenga una vigilancia policial adicional, porque ya tenía por mandato judicial asignada una vigilancia policial en todo momento, las 24 horas, los 7 días de la semana, en la puerta de su casa. Entonces, el paso de este tiempo, 1 año y 3 meses, como lo he mencionado, al momento de esta audiencia, nosotros consideramos que en la vía de los hechos ha significado que se disminuya o se desvanezca el peligro de fuga. Uno de los argumentos que se señaló también en primera instancia, cuando se evaluó este pedido por parte del Ministerio Público para oponerse, fue que estaba próximo a vencerse el impedimento de salida del país del señor Kuczynski y señores magistrados. Este impedimento efectivamente ya venció, ya van a ser 3 meses que ha vencido el impedimento de salida, y el señor Pedro Pablo Kuczynski permanece en el país, lo que demuestra su total sujeción y que no tiene ninguna intención de fugarse del país. Entonces, esto es un elemento que consideramos que también debe ser analizado. Otro de los puntos que también propusimos y que tampoco fue admitido por el juez de primera instancia es lo referente al comportamiento del imputado. Es un hecho cierto e innegable que el señor Pedro Pablo Kuczynski a lo largo de toda la investigación ha tenido un comportamiento correcto y se ha sujetado a todas las disposiciones del Ministerio Público y del Poder Judicial. No registra, señor magistrado, un solo llamado de atención. No ha incumplido ningún... Señor abogado, pero eso no está en cuestionamiento, pues, la conducta de su patrocinado. Más bien quisiéramos escucharlo en este tiempo que le falta. ¿En qué le perjudica la regla de conducta? Eso Sí. Quisiéramos escucharlo, que sustente. Correcto. Sí, voy a ese punto. Entonces, señores magistrados, definitivamente esta regla de conducta que le impide trasladarse fuera de Lima Metropolitana significa para el señor Pedro Pablo Kuczynski un menoscabo a una serie de derechos constitucionales que le tienen que, consideramos, ser respetados. Por ejemplo, el derecho evidentemente a la libertad locomotora. El señor Pedro Pablo Kuczynski no puede trasladarse libremente fuera de los extremos de Lima Metropolitana porque estaría incumpliendo esta regla de conducta y se sometería a que el Ministerio Público pueda pedir que se le revoque esta comparecencia y se le agrave la medida por una medida más grave, que en este caso podría ser que retorne a un arresto domiciliario. Entonces, esta es una vulneración bastante concreta. El señor Pedro Pablo Kuczynski evidentemente tampoco puede desarrollar libremente su personalidad. El desarrollo libre de la personalidad de toda persona, específicamente, además, en el caso del señor Kuczynski, siendo un adulto mayor de 85 años, tiene también protección supranacional. La Convención Americana de Protección del Adulto Mayor establece esto como un derecho fundamental de los adultos mayores, el libre de desarrollo de la personalidad. Consideramos además, señor magistrado, que
ya teniendo 6 años de investigación, estando sometido 6 años a un proceso penal, que se le mantenga con una serie de restricciones que ya consideramos que son impertinentes y que ya no son razonables y que ya no son proporcionadas, significa una vulneración, un derecho constitucional. El señor Pedro Pablo Kuczynski, por supuesto, asume con responsabilidad el continuar en las investigaciones, en continuar en los procesos, pero solicita que esta sala pueda evaluar, levantarle esta restricción para que el señor, en el tiempo que tenga que afrontar lo que resta del proceso penal, pueda trasladarse libremente fuera de los límites de Lima Metropolitana, por supuesto, con las circunstancias que le he mencionado, que siempre tiene que estar acompañado de miembros de la Policía Nacional, por lo que siempre se va a conocer su paradero, y que lo que nosotros hemos planteado además como una salida alternativa es que se pueda informar esta situación, lo cual sería distinto a tener que pedir en cada momento un permiso, porque evidentemente esto implicaría que tenga que correrse el de traslado al Ministerio Público. El Ministerio Público se va a poner, porque es lo que normalmente siempre hace, esto va a tener que ameritar una audiencia, y para cuestiones realmente simples, como es salir, por ejemplo, a un balneario, ida y vuelta, consideramos que no es pertinente. Hay un antecedente que también lo hemos mencionado y que muestra que no ha habido ningún inconveniente la única vez que el señor se ha trasladado fuera de Lima Metropolitana, que es en el mes de noviembre del año 2022. El señor pidió un permiso para trasladarse a la ciudad de Chincha, se trasladó para un almuerzo un fin de semana, de un día para otro. Esto se informó al juzgado y regresó el día que había señalado y no hubo ningún tipo de inconveniente. Por lo cual, para concluir, señor magistrado, nosotros lo que estamos pidiendo es que se pueda revocar, o en todo caso que se pueda variar con las circunstancias que le hemos mencionado, de que el señor informe si es que en algún momento se tiene que trasladar, pero que en todo caso definitivamente se levante esa restricción. Es la única que estamos pidiendo, que es la prohibición de trasladarse fuera de Lima Metropolitana sin autorización judicial. Bien, la Fiscalía, ¿la escuchamos? Gracias, señor presidente. No sé si se me puede escuchar. Muy bien, muy bien. Siga. Ok, muchas gracias. Sí, en la defensa básicamente ha señalado dos argumentos macro, ¿no? Uno de que el juez no habría señalado o no habría valorado aparentemente un elemento nuevo, que sería el de la custodia policial otorgada al señor Kuczynski mediante resolución de Comandancia General. Y segundo, el paso del tiempo invoca para ello la casación 2848-2021-nacional. Al respecto, vamos a empezar por lo último, el tema del paso del tiempo. Si bien es cierto, existe una casación que hace referencia con el paso del tiempo, también debemos tener en cuenta en qué contexto se emite esta casación 2848-2021-nacional. El mismo señor letrado aquí presente ha dado cuenta que es en mérito a un recurso que él interpuso, pero este requerimiento o esta casación se vivió o se enmarcó no en una medida de comparecencia con restricciones, sino en las restricciones adicionales a la detención domiciliaria, y no cualquier restricción, sino restricciones que estaban más orientadas al peligro de obstaculización. En este caso es materia de discusión una medida o una restricción consistente en la autorización o en la prohibición de no salir de Lima Metropolitana sin autorización judicial previa, que está más vinculada al peligro de fuga. En tal sentido, consideramos que esta casación invocada no resultaría pertinente con lo que alega. Y por otro lado, si bien es cierto, se ha señalado tanto por la Corte Suprema como por esta sala de la importancia del paso del tiempo, también que esta mayormente se vincula a circunstancias de carácter general, y para ello tenemos que referirnos a qué se dijo en su momento cuando se le impuso la medida de comparecencia con restricciones por parte del órgano jurisdiccional mediante resolución 7 del 9 de abril del 2022. Se tuvo en cuenta que se había ampliado nuevos hechos respecto al procesado Pedro Pablo Kuczynski. También, además de la ampliación de cargos, también se hizo referencia al tema de la gravedad de la pena, al tema de la magnitud del daño, y que si bien son circunstancias generales, no fueron las únicas que invocó el órgano jurisdiccional. Hubo una circunstancia particular, en la falta de arraigo familiar.
Y se señaló en ese momento, y también se ha señalado ahora en esta audiencia que es objeto de apelación, que esta circunstancia no ha variado. ¿Por qué? Porque él no tiene familia en la ciudad de Lima metropolitana, el procesado Pedro Pablo Kuczynski. En tal sentido, esta situación no ha cambiado y no sería una circunstancia nueva, porque el 255.2 del Código Procesal Penal justamente exige una circunstancia que cambie lo que es la circunstancia o la situación que estuvo al momento que se le impuso la medida. Y por otro lado, respecto al elemento nuevo que es el tema de la custodia, el abogado nos ha señalado o nos ha adjuntado el día de hoy una resolución de Comandancia General que viene a ser la resolución 147-2023 del 13 de abril del 2023. Y esta, al igual que la anterior, que fue objeto de discusión en primera instancia, se basa en el Decreto Supremo 04-2022, pero también en una directiva, que es la que regula con mayor precisión, que es la 7-2022-IN-DIRCE-SST-PNP. ¿Y qué dice esa directiva con relación al tema objeto de la custodia policial? Tenemos la finalidad. ¿Será la finalidad de esta custodia reportar al Ministerio Público en aquellos casos que el señor Pedro Pablo Kuczynski salga de la ciudad de Lima o del país? La única obligación que tiene el personal custodio, según el 6.4.6 de la Directiva 07 en referencia, es la seguridad y protección de los funcionarios para prevenir la comisión de hechos que pongan en riesgo la vida e integridad física de la persona protegida. Nada más. ¿Y qué pasaría si concurren esos supuestos que le preocupan al Ministerio Público, que es que salga de la esfera de Lima metropolitana sin permiso judicial, como es lo que pretende ahora, o peor aún, salga de la provincia o del país? Existen obligaciones de los protegidos, en este caso del señor Pedro Pablo Kuczynski, en el 7.9 de esta Directiva 07, y que señala que el protegido debe abstenerse no solo de asignar funciones ajenas al efectivo policial y de conservar la comunicación permanente con este efectivo, y de abstenerse de eludir al personal policial que vela por su seguridad, sino también indica qué consecuencias habría en caso que el protegido incumpla estas obligaciones. En el 7.9.2 se indica que en el caso que no conserve la comunicación con los custodios policiales, lo que generará es la suspensión temporal del servicio de seguridad y protección. Nada más. Luego, en el 7.9.3, en el caso de que se eluda al personal de seguridad, esto es, se vaya, que es la preocupación del Ministerio Público, ¿cuál será la consecuencia? Que primero se le comunicará a la persona protegida que debe cumplir y después se informarán las acciones a seguir. ¿Y cuáles son las acciones? La suspensión temporal del mencionado servicio. ¿Y qué pasaría si no indica las actividades que tiene que realizar? El 7.9.4 también señala que tendría que suspenderse el servicio. En buena cuenta, el único perjuicio, o mejor dicho, la única consecuencia sería que nadie garantice su vida o su seguridad. En ningún momento este personal o custodio policial está obligado a dar cuenta al Ministerio Público de que el señor Pedro Pablo Kuczynski no se encuentra dentro de la esfera. En consecuencia, ¿cómo podría el Ministerio Público verificar que no se haya incrementado este peligro de fuga? Y al respecto debemos tener en cuenta cuál es la razón o la ratio de esta restricción. Y para ello vamos a invocar, ya que el señor letrado ha invocado resoluciones de esta sala, en primer lugar, la resolución que indica en su apelación escrita está más referida a una prolongación de impedimento de salida del país que tiene otra naturaleza. Pero vamos a invocar una resolución posterior de este superior colegiado, que está en la resolución del 8 de junio del 2023 en el incidente 36-2017-113, en cuyos fundamentos 11º, 12º y 13º y finalmente existe aquí con el señor Pedro Pablo Kuczynski. Y aún así, y ahí la investigación preparatoria había concluido, tan igual como ha ocurrido en este caso, y aún así no fue de recibo en la petición de la defensa de ese caso. ¿Y por qué? Porque se consideró de que si bien es cierto el peligro de fuga disminuye, también debe tenerse en cuenta que la comparecencia con restricciones tiene como fundamento básico esta existencia de peligros de fuga en menor intensidad de las exigidas para imponer una presión
este caso. Es por esas circunstancias de que debemos tener en cuenta que no existiría un argumento válido que permita enervar la decisión del órgano jurisdiccional, quien sí se pronunció por los argumentos que ahora señala el imputado, la defensa del procesado. Porque, por ejemplo, tenemos respecto al argumento del paso del tiempo, hizo su pronunciamiento en el considerando 6. Y luego, respecto a la buena conducta procesal del imputado, se pronunció en su considerando 7 in fine. Y respecto a este tema de la resolución de comandancia general, se pronunció en la parte final del considerando 8. Entonces, la recurrida ha dado argumentos que fundamentan el por qué no debe aceptarse el pedido de la defensa. Tenemos que no se ha presentado un elemento nuevo que desvirtúe, o mejor dicho, que sea pertinente para enervar este peligro de fuga que ya existe. Y también tenemos en cuenta que el peligro o el arraigo familiar, la inexistencia de arraigo familiar también subsiste. Por esas consideraciones, somos de la posición que se confirme la recurrida. Señor abogado, ¿ya escuchó? Réplica, 3 minutos. Sí, señor magistrado, consideramos que el Ministerio Público no ha podido refutar los argumentos que nosotros hemos expresado y vamos a detallar las razones. El primero de ellos, lo referido a la casación, efectivamente, que nosotros propusimos ante la Corte Suprema y que fue determinada a nuestro favor. La Corte Suprema efectivamente desarrolla las restricciones en ese momento del arresto domiciliario. Estas restricciones que se añadieron al arresto domiciliario y que además fueron añadidas por vuestra sala, tienen la misma naturaleza que las restricciones de la comparecencia, porque no existen independientemente, son las mismas restricciones que son desarrolladas dentro de la institución procesal de la comparecencia con restricciones. Entonces son las mismas y por supuesto que tiene pertinencia, porque en ese momento lo que dijo la Corte Suprema es que efectivamente el paso del tiempo puede desvanecer estas circunstancias. Eso como un primer punto. Luego, también se señaló que estas circunstancias generales solo pueden ser analizadas en un primer momento cuando se da la medida, es decir, la gravedad de la pena, el tema de la organización criminal, la dificultad del caso, que se van ampliando los hechos, porque esto es un argumento además que es de prerrogativa unilateral y exclusiva del Ministerio Público, porque frente a eso la defensa no puede hacer nada. Ellos pueden seguir ampliando hechos, pueden seguir ampliando circunstancias, pueden seguir promoviendo diligencias, llamando testigos, promoviendo pericias, y eso no puede ser no puede servir como argumento para decir que persiste la situación de un peligro procesal de una persona. Entonces, estas circunstancias generales, en este caso, tampoco pueden ser admitidas para prolongarle medidas. En este caso estamos ante una figura de una prolongación de medidas de restricción. Como señalé, el señor Kuczynski tiene una serie de medidas del año 2018. Entonces, si esta fuera la primera vez que se le da una comparecencia con restricciones y una de esas restricciones fuera el no salir de Lima metropolitana, por supuesto que la defensa no se opondría. Pero en este caso, esta medida ha devenido en desproporcional, señores magistrados, porque el señor ya ha tenido impedimento de salida, ya ha estado con prisión preventiva, ya ha estado con arresto domiciliario y ahora quiere que continúen con las medidas. Es una circunstancia que nosotros consideramos que ha devenido en desproporcional y tiene que ser levantada. El tema del arraigo familiar, señor magistrado, no ha sido determinado en su oportunidad como un argumento para determinar esta restricción. El tema del arraigo familiar fue en todo momento argumentado como un peligro peligro de fuga para el impedimento de salida del país, porque lo que se señalaba era que la familia vivía en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, su esposa y sus hijas. La familia del señor Kuczynski, como bien lo señaló la señorita representante del Ministerio Público, no vive en provincia. Entonces no hay ningún peligro de que el señor vaya a irse a provincia, a fugar a alguna provincia del país y vaya a permanecer escondido ahí. O sea, eso sinceramente es absurdo de creer. O sea, eso es una posibilidad totalmente inexistente. Ahora, se señala también y se ha desarrollado cuáles son las circunstancias que establecen esta vigilancia policial, cuáles son las obligaciones y qué circunstancias podrían determinar que se revoque o se levante ese beneficio. Justamente eso es un argumento a nuestro favor. Si no se le ha levantado ese servicio y más bien se ha prolongado, como usted lo puede apreciar con el oficio que le ha dado cuenta la asistente judicial, si se ha prolongado es porque el señor Kuczynski ha tenido una conducta correcta.
nunca ha vulnerado las atribuciones de este personal de la policía. Ahora, determinar por otro lado, y eso es un argumento que también fue expresado en primera instancia por la Fiscalía, que estas personas de la policía no tienen la función de informarle a la Fiscalía, entonces son circunstancias distintas, de ninguna manera enerva lo que hemos señalado, el peligro de fuga. Entonces, la Fiscalía tendría que argumentar con solidez que existe, que permanece vigente un peligro de fuga si es que el señor se le levanta la prohibición de salir de Lima Metropolitana, y eso no lo hemos escuchado. El hecho de señalar que la policía no tiene esa facultad específica de informar a la Fiscalía o informar al juzgado no puede ser de asidero y no puede ser de recibo por su sala superior. Además, porque el señor Kuczynski permanece con otras restricciones. Y otra de las restricciones es justamente informar mensualmente en el control biométrico. Y el señor cumple con el control biométrico. Y a través de ese control es que el Poder Judicial, y en su oportunidad, si lo estima pertinente, también el Ministerio Público puede tener conocimiento de cuáles son las actividades del señor Kuczynski. Por otro lado, el tema que no se ha señalado, porque eso es un argumento que no podría ser considerado en nuestra contra, pero ¿y qué pasa con el arraigo domiciliario del señor Kuczynski? El señor Kuczynski tiene acreditado totalmente el arraigo domiciliario. La Fiscalía sabe dónde vive el señor. Está en réplica, ya venció su término. Sí, correcto. Entonces, por esos argumentos, señores magistrados, persistimos en nuestro pedido y consideramos que no existe un peligro de fuga real que justifique que el señor tenga que permanecer con una restricción que le impida salir de Lima Metropolitana. Solo nos hemos pronunciado por Lima Metropolitana. No hemos argumentado que el señor tenga que salir de Lima sin autorización judicial. Por supuesto, si tuviera que viajar a una provincia, pediríamos la autorización, pero nuestro único pedido está en ese extremo, que el señor pueda salir de los extremos de Lima Metropolitana. La Fiscalía duplica 3 minutos. Sí. Bueno, en primera instancia lo que está pidiendo la defensa, según sus recursos, es el levantamiento de toda esta restricción. En segundo lugar, también hace referencia a que es una manifestación desproporcionada que existan medidas, y porque tiene desde el 2017-18 hemos escuchado. Sin embargo, la formalización de investigación preparatoria contra Pedro Pablo Kuczynski es a partir de la disposición 42 del 15 de abril del 2019. Y además, en su momento, no cuestionó la medida de comparecencia con restricciones, pudiendo hacerlo. O mejor dicho, no se le amparó su pedido. Lo que hizo es, como se indica en la resolución de sala cuando se apela, ¿no?, respecto a la comparecencia con restricciones e impedimento de salida, resolución 4 del 7 de julio de 2022, incidente 19-2018-60, se indicó claramente que la defensa no cuestiona la medida de comparecencia con restricciones, solamente 3 reglas de conducta, con lo que queda aceptado todos los fundamentos correspondientes a esta medida, porque no existen puntos controvertidos respecto a los presupuestos materiales. Y respecto a esta autorización o esta restricción concreta de no ausentarse de la localidad, en su momento la Sala Penal también hizo referencia que se justifica, y también lo hizo en otro incidente, 33-2020-16, que en la idea que el imputado viva en condiciones ordenadas y en su lugar de domicilio y pueda considerarse integrado para que pueda cumplir con sus demás obligaciones procesales. Y que si bien es cierto, importa una limitación al derecho de libertad de tránsito, no supone una sujeción al domicilio. Y que se fundamenta en que se tenga un conocimiento permanente de su ubicación y se encuentre a disposición del llamado de autoridades fiscales y judiciales. Ahora, en cuanto a lo que señala la defensa del tema de su familia, lo que decimos es que no ha habido una variación en uno de los fundamentos que tiene que ver con las circunstancias personales, que es la inexistencia de arraigo familiar, porque no se ha sustentado de que ahora sí tenga familia en Lima, ¿no? Eso no existe. Y con relación al tema de las resoluciones de Comandancia General y su custodia, ya hemos detallado cómo regula las directivas 007 al respecto y que no tiene que ver con el tema de vigilancia para que no salga de Lima Metropolitana. Lo único que ellos se encargan es de proteger su vida y su salud. Y es por eso que señalamos que no es pertinente con el elemento o con el argumento de la defensa respecto a la disminución del peligro procesal.
Por estas consideraciones nos ratificamos para que se confirme el apelado. Señor presidente, si me permite una precisión A nada ver, más. a ver. No hay nada en debate. Vamos a hacer algunas preguntas y ahí usted puede hacer la precisión. A ver, señor abogado, para que precise, en su última intervención me dejó allá un poco confundido. ¿Qué está pidiendo usted? ¿Que se levante toda la medida o se modifique nada más para que él pueda salir dentro de Lima metropolitana y no a provincias? A ver, precise. Sí, la regla de conducta, señor magistrado, es salir de Lima metropolitana y nosotros lo que estamos cuestionando es eso, únicamente de Lima metropolitana. Lo que nosotros señalamos como una alternativa, si es que no se considera pertinente levantarla en su totalidad, es que podamos informar, más no que se requiere una autorización judicial, sino que se informe si el señor, por ejemplo, va a estar un fin de semana en una playa. Entonces se informa que el señor va a estar un fin de semana en una playa, dónde va a estar el lugar y cuándo va a retornar. Eso es únicamente. Y lo que sí queremos señalar es que había una imprecisión de parte de la intervención de la señorita representante del Ministerio Público, porque nosotros sí apelamos esta restricción. Ojo, cuando se da el año pasado esta comparecencia con restricciones, es verdad que nosotros asumimos y nos allanamos a una serie de restricciones, entre las cuales estaba, por ejemplo, informar todos los meses y prohibición de comunicarse con personas, la caución, etcétera. Pero sí apelamos el hecho de que el señor pudiera comunicarse, pudiera realizar entrevistas y tener una libertad de expresión sin ninguna restricción, y específicamente el tema de no salir de Lima metropolitana. Entonces, no es exacto que no lo hayamos apelado, siempre lo apelamos desde un primer momento. Lo distinto hoy es que en noviembre, es decir, luego de que nosotros apelamos esa medida, muchos meses después, casi 6 meses después, recién se le da esta vigilancia policial, en noviembre del año 2022, y ese es el antecedente que sí se ha visto en este incidente en primera instancia. Esa es la circunstancia distinta específica. Bueno, otra situación es, señor abogado, ¿usted está consciente de que el peligro de fuga subsiste o no? No, nosotros consideramos que no hay un peligro de fuga y la realidad lo demuestra así, señor magistrado. Actualmente, Entonces, señor... La pregunta es, entonces, ¿por qué no solicita pues la variación de la medida coercitiva? Que ya no sea comparecencia con restricciones, sino simple. Porque recuerde que la comparecencia con restricciones se da porque hay peligro de fuga. Claro, no en la intensidad que se requiere para una prisión, pero hay peligro de fuga. Por Sí. eso le preguntaba, a ver qué tiene que decir al Correcto. Varias de estas restricciones, señor magistrado, como es también de conocimiento de esta sala, ya han sido levantadas por la Corte Suprema. Entonces, muchas de estas restricciones, que eran básicamente las que consideraba el señor Kuczynski que le causaban mayor perjuicio, como era la prohibición de comunicarse con sus investigados, testigos o peritos, que ya no existe, como era la prohibición de realizar actividad política, que ya no existe, como era la prohibición de presentarse en medios de comunicación o que hablar libremente, este caso ya no existe. Evidentemente, las otras restricciones que están circunscritas al hecho de que informe todos los meses, el señor no se va a oponer a eso y demuestra además una sujeción al no oponerse al proceso. Otra de las restricciones es la caución. Nosotros, por supuesto, no hemos pedido ni que se levante la caución. La sala además la ha confirmado, la caución. Y la otra, que es la única por la cual nosotros estamos oponiéndonos en este momento, es que se levante esta prohibición de Lima metropolitana. Sin perjuicio de ello, lo concreto respecto al peligro de fuga, consideramos que no subsiste. Y hay una circunstancia clara e ineludible, señor magistrado, es el hecho de que el señor tiene custodia policial. Entonces, independientemente de lo que dice la cédula del Ministerio del Interior, que es la custodia policial, para que no se atente contra la vida del señor Kuczynski, no es óbice para determinar que existe un conocimiento permanente de cuáles son las actividades del señor Kuczynski y dónde se encuentra el señor Kuczynski. Si el señor Kuczynski se fuera del país, saliera pues clandestinamente, si esto fuera posible, porque además es algo imposible, porque usted tiene conocimiento de las enfermedades del señor, que no se ha tocado en este tema y no lo voy a detallar y no me voy a demorar en eso, pero usted y la sala tienen conocimiento, tiene una serie de enfermedades. El señor tiene que trasladarse a todo lado con una enfermera. ¿A dónde se va a fugar? ¿Se va a fugar por tierra? Es imposible, señor magistrado. Y si eso pasara, la policía tendría responsabilidad también por omisión. Lo concreto es que no me ha respondido. Si usted considera que no hay peligro de fuga, ¿por qué no pide la variación entonces de comparecencia con restricciones a simple? ¿Cuál es la razón? A ver, para entendernos. Porque como le he mencionado, las restricciones que a nosotros nos causaban agravio ya han sido levantadas, y esta es la única que... A ver, para precisar, esas restricciones que lo levantó la Corte Suprema
tenían que ver con el peligro de obstaculización, que es otra situación. Aquí estamos hablando de peligro de fuga. Correcto. Y para determinar el peligro de fuga, en otras circunstancias, como por ejemplo cuando se ha analizado el impedimento de salida, que su sala también lo ha analizado, en otro expediente, que es el caso de Irsa Sur, ha determinado que no existe. Ahora bien, entiendo su cuestionamiento, pero ya es un tema de estrategia de la defensa, evidentemente de no ir a solicitar una comparecencia simple porque consideramos que en este caso la respuesta no sería favorable a nuestra parte y es parte de la estrategia que maneja la defensa, permanecer con esta comparecencia con restricciones que demuestra un tipo de sujeción, pero eso no quita que nosotros nos podamos oponer en específico a alguna de esas restricciones, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Ya entendemos su estrategia, y entonces su estrategia pues engloba de que tienen que aceptar de que hay peligro de fuga. O bueno, al menos nosotros vemos así, ustedes están aceptando. A ver, vamos a lo concreto. ¿En qué le perjudica la regla de conducta de no salir de Lima Metropolitana sin autorización judicial? Si usted mismo ha dicho que cuando ha pedido autorización, el juez le ha concedido. Correcto. Es evidente, señor magistrado, que en abstracto hay una afectación a la libertad locomotora y eso es claro. Frente a ello, evidentemente, se tiene que analizar y se tiene que hacer una ponderación por el hecho de un proceso judicial y que tienen que resguardarse la presencia del señor. Nosotros, frente a eso, consideramos que la presencia del señor está asegurada al proceso. Entonces, hay una afectación clara que nosotros consideramos que ha devenido en desproporcional. Que el señor no pueda trasladarse libremente de Lima Metropolitana afecta efectivamente su derecho a la libertad locomotora, su libre desarrollo de la personalidad. El señor es un adulto mayor y eso está además respaldado también, como lo señalé en mi intervención al inicio, por la Convención Americana de Protección de Derechos del Adulto Mayor. El señor tiene la libertad de desenvolver su personalidad, de distenderse, de distraerse, de poder trasladarse, de poder desarrollar seguramente, y no estoy siendo maniqueo con lo que señalo, los últimos años de vida o el último tiempo que le queda al señor. El señor está próximo a cumplir 86 años. Entonces consideramos que es totalmente razonable que el señor pueda un día trasladarse. Nadie está diciendo que va además a cambiar de domicilio, que va a cambiar de ubicación, porque por supuesto, si ello se produjera, que en este caso, además, lo tengo que señalar, es una posibilidad nula que el señor vaya a cambiar de domicilio, vaya a cambiar de localidad, que ese es en realidad el fundamento inicial de esta restricción, que cambie de localidad. En este caso yo le estoy diciendo que el señor pueda trasladarse libremente y de vuelta. Para una circunstancia común cualquiera, de un día que no determine un evento especial, toda esta logística evidentemente va a establecer que el señor pues desista, señor presidente, de cualquier tipo de pedido, pues porque, o sea, para que el Poder Judicial, con la carga que tiene, pueda resolver uno de estos pedidos, nosotros tendríamos que hacerlo pues con 15 días de anticipación cada una de estas veces y generar un pedido para que la Fiscalía se oponga y haya una audiencia, porque esto no es un acto unilateral del juez de la investigación preparatoria, siempre le corre traslado y la Fiscalía, como ocurrió en noviembre del año pasado cuando lo pedimos, esperó al mismo día para responder. O sea, evidentemente con la intención de frustrar ese permiso que estábamos solicitando. Y el juez tuvo que resolver diciendo, hemos llegado al día por el cual el señor ha pedido la autorización para trasladarse. La Fiscalía, al no haberse pronunciado, tuvo que pronunciarse sin tomar en cuenta la oposición de la Fiscalía. Y eso es lo que va a suceder. Entonces, por eso nosotros consideramos que esto es un exceso y ya ha devenido en desproporcional. A ver, la pregunta ¿es frecuente que el señor Kuczynski quiera salir de Lima Metropolitano? No es frecuente. No es frecuente, señor magistrado. Por supuesto. Lo único que ha dicho que podría ir a la playa, pero nada más eso, no tiene otra. No, evidentemente le he dado un ejemplo, señor magistrado, pero el hecho de que el señor no tenga la necesidad permanente de salir, eso no significa que tenga que asumir permanecer con una restricción, ¿no? Nosotros consideramos que más allá de que probablemente no la utilice esa prerrogativa, pero eso no significa que el señor tenga que mantenerse esa restricción porque no la usa. O sea, ese no puede ser un fundamento. Lo concreto acá es que tiene que demostrarse que existe un peligro de fuga si el señor sale de Lima Metropolitana, y eso es lo que nosotros no hemos escuchado. Ya, a ver, vamos a la protección policial. ¿Qué tiene que decir respecto a lo que ha dicho la Fiscalía? Pues eso es cierto. Porque algunos magistrados tenemos vigilancia y protección, pero eso no, el policía que nos custodia no está avisando a la Fiscalía o al juez respecto de nuestra conducta. ¿Usted cómo vincula esa protección
y vigilancia con la regla de conducta en sí. ¿Cómo lo Correcto. vincula? Sí, mire, no es una obligación, señor magistrado, que la policía tenga que avisarle a la fiscalía ni al Poder Judicial cuáles son los movimientos, salvo que la fiscalía o el Poder Judicial se lo solicite a través del Ministerio Público, porque trabajan evidentemente en coordinación con el Ministerio Público. Lo que nosotros hemos señalado es un argumento en contra de eso. Es decir, ¿cómo se puede argumentar que si el señor tiene custodia policial, hay peligro de fuga? El razonamiento que usted hace es en contra. O sea, usted me pide a mí que demuestre por qué eso no es suficiente o por qué no sería, claro, suficiente para extinguir un peligro de fuga. Y nuestro razonamiento es al contrario. O sea, la fiscalía, o en todo caso, si el Poder Judicial lo admite así, tendría que decir por qué el hecho de que el señor, teniendo vigilancia policial, igual persiste peligro de fuga para que se continúe con esa restricción. Y nosotros consideramos que no. Evidentemente, en el decálogo o en la lista de funciones que le otorgan no está informar a la fiscalía las actividades o informar al Poder Judicial, porque eso no es el trabajo de la división de la policía. Conceptualmente, ese no es el trabajo de la división de la policía que cuida a los altos dignatarios, pero nosotros lo que exponemos es que esa circunstancia en la vía de los hechos desaparece o reduce a la mínima expresión un peligro de fuga del señor Kuczynski que justifique que se le prohíba salir de Lima Metropolitana. Ese es nuestro planteamiento. Bueno, a ver, la Fiscalía, ¿algo que alegar respecto a las respuestas que ha dado la defensa? Sí, señores magistrados, respecto a la primera parte, cuando su presidencia le preguntó en qué medida le afectaba el hecho de pedir autorización para poder salir de la localidad, ¿no? En este caso Lima Metropolitana, la defensa hizo referencia a una afectación general, como es la afectación a la libertad locomotora. Sin embargo, esta propia afectación es propia de toda medida de comparecencia con restricciones, medida que, por cierto, no se apeló, porque como se ve en el fundamento 9 de la resolución 4 del incidente 60, lo que apeló la defensa fueron restricciones, que es diferente. No ha señalado, ante la pregunta de parte de su magistratura, un perjuicio concreto en qué le perjudicaría el hecho de pedir permiso. Solo nos ha señalado que podría, tal vez, quizás, demorar el pedido. Pero, y por otro lado, también solamente hasta la fecha, como para poder hacer una prognosis de que pudo haber habido una afectación anterior, tendríamos que tener varios pedidos de permiso en el que no se le haya autorizado o que se le haya autorizado después de la fecha. Sin embargo, como hemos escuchado de la propia defensa y también se indica en la apelación escrita, hasta ahora, desde que se le impuso la comparecencia con restricciones, solo ha pedido una sola vez, que es a Chincha. Entonces, ¿de qué manera podríamos efectuar esa prognosis en el sentido que argumenta la defensa? Y con relación a la parte relacionada con la custodia policial, debemos tener en cuenta lo que pide la defensa es el levantamiento de este pedido de autorización, porque quieren ahora nos dicen que solamente quieren informar, que no se pida autorización. Sin embargo, esta autorización sirve para que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial sepan dónde se encuentra el imputado y qué actividad va a desarrollar, ¿no? Y mayormente es con un cronograma de actividades. Él nos pone como una especie de medida alterna, no, pero sí tienen la custodia policial. Sin embargo, ya hemos determinado, ya se ha verificado que la custodia policial es para su propia seguridad, no es para que avise o dé cuenta a la autoridad fiscal o jurisdiccional, bajo el argumento de que tendríamos nosotros que pedir, y como no sabemos si va a salir o no, se tendría que hacer un pedido los 365 días del año, lo que definitivamente resultaría inviable. En tal sentido, no encontramos algún argumento que sustente el pedido de levantamiento de esta restricción. Muy bien. Doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Sí, señor presidente. Ya. Estando que uno de los argumentos de la defensa es el tema de que la custodia policial serviría para más o menos controlar o informar en algunos de estos casos la presencia de su patrocinada en Lima Metropolitana, pero el decreto supremo 4/2022 que regula el reglamento de custodia establece en su artículo 11 que esta custodia puede ser suspendida a solicitud de beneficiado.
Y en su artículo 12 establece que esta custodia personal puede darse por concluida a solicitud del beneficiado. Entonces, señor abogado, si este argumento de que está protegido y custodiado puede suspenderse y concluirse a su solicitud de su patrocinado, entonces, de levantar la medida restrictiva, ustedes posteriormente también podrían solicitar la conclusión y el levantamiento de esta custodia, porque no es obligatoria, es voluntaria mantener este servicio. Entonces, ¿cómo se garantizaría la presencia de su patrocinado dentro de la jurisdicción de Lima? Correcto, gracias, doctor Enríquez. Mire, ustedes tienen en este incidente los antecedentes de estos pedidos de custodia. No es el primer pedido de custodia que se ha solicitado, esto es una renovación, lo cual en primer término demuestra que el señor tiene la intención de continuar con este servicio de custodia por las circunstancias que ya he señalado. El señor no puede trasladarse por sus propios medios a ningún lugar y evidentemente no podría hacerlo solo, sin seguridad, porque esto definitivamente significaría un grave riesgo a su integridad personal. Entonces, nosotros esa posibilidad, que además es totalmente circunstancial, abstracta y que nosotros negamos que vaya a producirse, en este caso consideramos que no puede ser analizada en nuestra contra. Eso como un primer argumento, señor magistrado. El hecho, además, del otro artículo del decreto supremo que usted ha hecho referencia, establece que se le puede levantar o se le puede quitar esta seguridad si el señor no cumple con sus obligaciones. El hecho de que se le haya renovado, lo que más bien demuestra es que el señor Kuczynski ha tenido un comportamiento adecuado por el cual el Ministerio del Interior, a través de la división encargada de evaluar esto, porque esto viene, como está en los antecedentes del oficio que nosotros hemos presentado, con un pronunciamiento de una serie de departamentos, además del departamento policial, también hay un departamento legal que tiene que emitir una opinión favorable para determinar que se le tenga que renovar. Entonces, estas circunstancias en conjunto, además de las otras restricciones con las que permanece el señor Kuczynski, como son, por ejemplo, la de informar sus actividades de manera mensual y someterse al control biométrico, ya establecen una seguridad para los fines del proceso de que el señor va a permanecer arraigado todo el tiempo que dure el proceso. Bien, solamente precisar de que el artículo 11 de este decreto supremo establece que el servicio puede ser suspendido a solicitud del beneficiado. El artículo 2 indica que puede ser dado o concluido este servicio a solicitud del investigado. El tiempo de suspensión no está regulado en el reglamento, seguramente ya debe estar regulado en el reglamento, perdón, pero se habla de dos posibilidades. La suspensión de este servicio por 15 días, 20 días, 30 días, depende de lo que solicite el beneficiario, o la conclusión de este servicio por también solicitud del beneficiario. Entonces, el tema de que mantener el servicio está en el ámbito y esfera de protegido. Nada, o sea, no es obligación del Estado mantenerlos, es una facultad de entregar el servicio a solicitud de beneficiario, mantener el servicio, prorrogar el servicio, pero también se puede dar suspendido a solicitud de beneficiario o puede darse por concluido a solicitud de beneficiario. Asimismo, ¿no? Se puede también suspender si es que incumple con algunas obligaciones. Entonces, todas estas circunstancias determinan que está en la autonomía del beneficiario el mantener o no el servicio. Correcto, señor magistrado, pero es también prerrogativa de la división que analiza si le da o no el servicio cuando solicita que se prorrogue la misma, determinar si persiste o no las circunstancias que lo justifiquen. Y eso es lo que demuestra el oficio que nosotros hemos presentado ahora. O sea, no es un pedido unilateral que haya hecho el señor por primera vez, sino ya es una continuidad de este servicio. Entonces, nosotros sí consideramos que también hay un análisis de parte de las autoridades para haberle otorgado este servicio. No es una circunstancia en la que una persona, en este caso un exdignatario, presenta una solicitud y sí o sí te lo dan. Siempre hay la posibilidad de que te nieguen ese servicio. Bien, muchas gracias. Ministerio Público, ¿algo que agregarle a la pregunta y respuesta dada? Sí, señor magistrado superior.
el objeto de la restricción cuyo levantamiento solicita la defensa es el conocer su paradero, ¿no? Su ubicación. Y ya hemos debatido respecto a que esta no es la finalidad de esta custodia policial. Y respecto a lo que se ha señalado por parte de su magistratura, de que depende en este caso que le denomina la norma el protegido, el que continúe o no con el servicio, solamente queremos citar, además del reglamento que nos ha señalado, la misma directiva 007, ¿no? Guión 2022, que regula los lineamientos ya específicos. Y en el 7.11 da cuenta de la conclusión del servicio de seguridad y protección, y una de estas causales es la solicitud expresa del protegido, y que él asume los riesgos que puedan suscitarse cuando se le retira el referido servicio. Y por otro lado, también debe tenerse en cuenta en ese sentido que mejor dicho, en esa misma línea, la resolución que nos ha alcanzado el día de hoy el señor abogado del 147-2023 del 13 de abril de 2023 comienza diciendo: visto el oficio de 7 de marzo por el cual el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard peticiona se le otorgue el servicio de seguridad y protección semi-integral. Esto es la renovación, no es de oficio, sino a pedido del protegido. ¿Y qué evalúa? Porque como bien dice el letrado, tiene que haber una evaluación previa para ver si le renuevan o no. Entonces es importante dar cuenta de lo que se evalúa. Dice, ¿y por qué lo pide? Y dice, en este oficio, el señor Pedro Pablo Kuczynski peticiona se le otorga este servicio sustentando que su integridad física viene siendo afectada, ¿no? Habla por un tema político. Entonces se realiza, aquí se indica en esta resolución, mediante informe 266-2023 del 23 de marzo, que la División de Inteligencia de la Dirección de Seguridad de Estado realizó la evaluación de riesgos y recomienda este servicio. ¿En base a qué? Que debido al cargo que desempeñó, la actual coyuntura social que vive el país, existe un nivel de riesgo que amerita se continúe con este servicio de seguridad. Entonces, esos son los factores y no otros para la continuación, que no tienen pertinencia ni guardan ninguna relación con lo que es objeto de debate el día de hoy, que es si amerita o no el levantamiento de esta restricción. Está más vinculado a la seguridad del propio señor Pedro Pablo Kuczynski que más a conocer la ubicación y paradero por parte del órgano fiscal y judicial. Bien, muchas gracias, señor presidente. No tengo más preguntas que formular. Doctora Magallanes, ¿preguntas? Ninguna, señor presidente. Muy bien, entonces con esto damos por cerrado el debate de este incidente. El colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en el término que establece la ley. Bien, buenas tardes con todos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.